Cerca del 92% de la población mundial vive en lugares contaminados. El 11.6% de las muertes del mundo se deriva por esta aflicción. Cerca de 570.000 niños menores de 5 años mueren por este padecimiento y alrededor de 6.5 millones de muertes al año se derivan de este hecho. ¿Quiénes son los que más contaminan? Países como China, Estados Unidos, la India, Rusia y Japón, que paradójicamente son los motores productivos y los que más aportan al producto del mundo. Hola a todos, mi nombre es Brian Galeano Tobón, de la asignatura Responsabilidad Empresarial, y hoy vamos a hablar un poco de qué es gestión empresarial. Iniciemos definiendo qué es gestión empresarial. Bueno, pues básicamente es poder alcanzar una productividad y competitividad determinada en un negocio. ¿Quiénes son los agentes o participan en esta actividad? Directores, instituciones, consultores, productores, los gerentes y la comunidad en general. Pero, ¿qué es lo que nos aflige? Más allá de entrar en la discusión de los orígenes de la gestión científica, el desarrollo organizacional y la optimización de procesos en un entorno empresarial, tengamos presente que buscamos un resultado de manera optimizada, es decir, minimizando los costos, aumentando los beneficios, de tal manera que el retorno sea lo máximo posible. ¿Cuáles son esos elementos que tenemos que buscar? Y ya los vamos a vincular a lo que es la gestión ambiental. Vamos a orientarlo en un esquema de planificación, es decir, que cada una de las actividades tiene que tener una finalidad, tiene que disponerse unos recursos financieros, unos recursos humanos, técnicos, debe estar debidamente organizado en cuanto a tiempos, el cómo se hará, que es básicamente cómo funciona la organización. La dirección, debe existir una línea de mando, una junta directiva, una estructura, una columna vertebral que se encargará de tomar las decisiones y orientar la perspectiva del negocio. Hay un cuarto elemento que se llama control, que es básicamente integrar todos estos elementos en un esquema legal y de organización en función de lo que ya vamos a hablar de responsabilidad empresarial, responsabilidad social empresarial y lo que es la gestión ambiental. Pero bueno, estos elementos tienen un enfoque y están derivados y su norte va al desarrollo sostenible. No ha sido así desde siempre, desde podemos decirlo que a partir de los años 70 se empieza a hablar mucho de este concepto, del ecodesarrollo y del desarrollo sostenible. ¿Por qué? Em, Tenemos que buscar ese crecimiento de los tres factores esenciales en toda actividad productiva, que es el crecimiento en lo económico, un desarrollo en lo social y un equilibrio en lo ambiental. No podemos agotar los recursos, se vuelven más caros, tenemos que administrar de manera eficiente los recursos de tal manera que obtengamos ese beneficio en su máxima expresión. Entonces, bien, a partir de estos años 70 se empieza a hablar del ecodesarrollo y del desarrollo sostenible como un instrumento diagnóstico y de planificación. Entonces ahí es donde vamos a orientar los planes, los programas y los proyectos en función de ese esquema industrializado, sea una actividad de producción de bienes o servicios. Concretamente, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, eh, realizado entre 1972 y su desarrollo en 1992, desarrolla unos hitos frente a esta construcción de gestión ambiental y básicamente se establecen las bases de este mecanismo de gestión como también un modelo empresarial, como ya lo vamos a ver. ¿Por qué se habla que hace parte de todo el esquema empresarial? Porque básicamente es esa arquitectura que permite traer un proceso productivo, transformarlo, evitando el mínimo residuo o desecho posible, que básicamente podríamos resumirlo de esa manera. Pero ampliándolo un poco y viendo los componentes que componen esa gestión ambiental o por qué es importante esa gestión ambiental. Pues bueno, la gestión ambiental es transversal y está orientada a identificar, prevenir, mitigar y compensar los riesgos de impactos inherentes o futuros
que pueda derivarse en el ejercicio propio del negocio o de la actividad. Cuando identificamos, pues ese proceso de identificación, medición, mitigación y compensación de riesgos es el proceso que desarrolla desde el punto de vista del planear, hacer, verificar y actuar de todo sistema de gestión. Por eso hablamos que estamos ante un sistema de gestión. Poder optimizar o disponer los recursos para desarrollar una explotación, sea de la actividad comercial que sea, pues requiere medir cuál va a ser el desecho de esa actividad. Si vamos a producir televisores o computadores, pues tenemos que tener en cuenta que la producción de esos equipos va a generar un residuo. Sí, va a generar un residuo y ese residuo tiene que ser gestionado de la mejor manera para evitar el impacto en lo ambiental. Ya lo vimos en el inicio del slide de la presentación que pues más del 90% del mundo tiene problemas de contaminación y pues es un problema demasiado grave porque pues eso afectaría la calidad de vida y el desarrollo de las mismas empresas a largo plazo. Entonces vamos a orientarlo en ese esquema. El concepto de planear, de diseñar, de construir frente a la operación del negocio, el mantenimiento, el mismo proceso de desacople de ciertos procesos, pues requiere ese esquema de ciclo de planear, hacer, verificar y actuar. Por eso hablamos de la gestión ambiental como un modelo de gestión, porque tiene pues todos estos elementos. Traemos para la clase un esquema del grupo EPM que pues por su actividad eh, eh, pues está muy orientada a todo el esquema de la gestión empresarial, pero pues esto aplica a cualquier organización. Entonces veamos que tenemos que definir una política, todo sistema de gestión requerimos definir una política inicial con unos objetivos, unos estándares, unos conceptos de medición y unos requerimientos. Em, esas políticas se orientan hacia un concepto de planeación estratégica, un enfoque de planeación estratégica en el sentido ambiental. Si vamos a, a producir, no sé, vamos a gestionar una planta de tratamiento de café para exportarlo, vamos a gestionar el proceso de tal manera que utilicemos el mínimo gasto de agua, de energía, con el mejor resultado posible. Esto no solo nos va a beneficiar en el punto de vista de los costos, sino que pues también nos va a ayudar minimizando el concepto de contaminación. Esa contaminación pues tenemos que buscar la forma de equilibrarla de tal manera que no se vuelva un problema futuro y que las nuevas generaciones tengan ese problema, que es un concepto que ya veíamos en clases anteriores con la profesora asignada en cuanto al concepto de sostenibilidad y el concepto de que las generaciones actuales pues tienen que mantener estable los recursos para las generaciones futuras en ese equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Acá vemos que tenemos que identificar cuáles son los principales procesos, cuáles son los que más contaminan. Si tenemos una sección que es donde más se genera desperdicio y no tenemos procesos de reciclaje, pues tenemos que activar planes de mitigación. ¿Cuáles son la gestión de los riesgos? Un esquema legal frente al, por ejemplo, el proceso de tratamiento de aguas residuales. Puede que la organización cierre porque no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de estos residuos y pues eso implicaría un cierre de una organización por un par de días. Prácticamente estaríamos hablando de una disminución o dejarlo en peligro de cierre porque pues se pierde la actividad productiva y eso implicaría pues una disminución de la mano de obra y toda la serie de andamiajes y de impactos que podrían derivarse de este concepto. Em, pero antes de llegar a esa identificación de riesgos, la definición de la política de la responsabilidad social empresarial enfocada a ese esquema ambiental, los sistemas de gestión, cómo se integran y se comunican con otros sistemas de gestión, conforme al sistema de gestión de calidad, el gestión de riesgos propiamente dicho, y ya pues el sistema de gestión ambiental que abarca cada uno de estos elementos.
Se requiere hacer unos estudios ambientales, se requiere evaluar la normatividad que nos aplica, cómo se va a manejar ese impacto y pues definir ya en un principio esas políticas que estén orientadas a poder suplir con esa serie de requerimientos. Todo esto se desarrolla desde el plano de planear y hacer, verificar y actuar y vuelve de nuevo el ciclo. Es continuo, por eso no es algo que se hizo en una jornada, un fin de semana y se cerraron las políticas, se dijo que se iba a disminuir eh, la producción de contaminantes en un 5% y ya terminó. Es un ciclo constante que tiene que estarse retroalimentando y mejorando bajo el concepto de mejora continua. Em, ¿Cómo se aplica esto a las organizaciones? Pues bueno, no solo desde un punto de vista de que la empresa derive contaminantes o produzca ciertos residuos, porque en sí toda empresa en su actividad productiva genera ciertos residuos, ciertos desechos. Si es, por ejemplo, una entidad que presta servicios, eh, una entidad de servicios, no sé, un Claro, un Movistar, genera contaminantes a nivel auditivo, a nivel visual, mucha publicidad, muchos anuncios. Eso también hace parte de la misma calidad del ambiente, porque eso deriva a la producción de papel, la tala de árboles, ¿sí? El mismo concepto de tranquilidad o de equilibrio emocional que puedan tener las personas, que pues ya es un concepto un poco más elaborado de lo que es la contaminación en cuanto a la contaminación auditiva, la contaminación visual. Pero en esencia, retomando pues el concepto, cuando hablamos de una contaminación, por lo menos estos productores de servicios o de comunicaciones, conforme a la contaminación, no sé, del espectro electromagnético que deriva interferencias con algunas especies nativas, que además eso afecta el ecosistema eh, y desequilibra, perdón, todo el esquema de ese nicho o de ese desarrollo biológico que pueda tener esa zona. Entonces, son elementos que tenemos que tener en cuenta, pero no hacen parte como tal, pues, de que solo le corresponde a ese prestador de servicios de comunicaciones cuidar el espectro electromagnético, al, al, a la empresa que se dedica en la producción o curtido de cueros, al cuidado de las aguas. Y ahí pues en adelante todo lo que es la contaminación, la producción de gasolina, de la combustión como tal de este tipo de energías. Entonces se dedican específicamente a ese concepto de protección ambiental, sino que tiene un esquema más amplio. Por ejemplo, el programa de manejo de vertimientos, una empresa que tiene a su cargo 2.000 empleados y que tiene sistemas sanitarios inadecuados, eh, que no es propiamente dicho el objeto del negocio, pero que sí tiene que tener esquemas importantes para gestionar esto. Programa usos eficientes y ahorro de agua, de energía, de residuos sólidos, de sustancias químicas y programas de educación ambiental. Ahí es donde tiene bastante preponderancia todo el esquema de lo que hemos hablado frente al sistema de gestión empresarial como sistema de gestión. La actividad productiva va a ser obtener un beneficio a corto, mediano y largo plazo. La empresa se debe mantener, pero aparte de eso tiene que ser responsable socialmente. Ahí es donde traemos de nuevo el concepto de responsabilidad social empresarial, frente al el objetivo que la empresa perdure en el tiempo y que aparte de esto no se vuelva en una carga para la sociedad. Porque de qué sirve que una productora que curte los cueros genere beneficios o ganancias monetarias muy altas en los primeros 5 años, pero contaminó un río o una vertiente del río y afectó la integridad y la salud de 10.000 pobladores de una zona, cuando lo que debe primar en todo desarrollo productivo o gestión es el bienestar de las personas, ¿sí? Y es que tenemos que valorar también eso, porque dio 100 empleos, pero contaminó y afectó la salud de 10.000, pues no es coherente. Tenemos que buscar esa coherencia frente al esquema productivo y esa explotación que también tiene que mantenerse en equilibrio.
Entonces, pues básicamente el esquema de gestión empresarial es que va a entrar y va a decir, bueno, ¿qué tan eficiente es usted para producir? ¿Cómo puede mejorar esos esquemas productivos para no afectar el ambiente de tal manera que usted no se vuelva en una carga y que no afecte la integridad y la salud de las demás personas? Yo pensaría que este es uno de los elementos más importantes y regresando un poco ya para terminar al primer slide, veamos que países que tienen eh, la mayor participación del Producto Interno Bruto a nivel mundial, el mayor crecimiento económico en cuanto a China, Estados Unidos, la India, Rusia y Japón, vemos que están los primeros, que son los que más producen, son definitivamente colosos desde el punto de vista de crecimiento, facturan demasiado, sí, facturan mucho, eh, pero desde el punto de vista ambiental, eso repercute en la misma calidad de vida de las personas, ¿sí? Porque a largo plazo, pues, por la ley natural de degradación, pues, estas países, pues, van a colapsar, porque no solo desde el punto de vista económico agotan sus recursos, sino que se vuelven inhabitables. Es como la extracción de minas de determinado mineral. Llega a una zona donde se agota y se va a otra zona. La explotación pudo durar 10, 20, 30 años, pero después se migra a una zona más eficiente que tenga los recursos, lo que pues implica que ya esa zona queda totalmente destruida y como el capital es móvil, pues la verdad desde el punto de vista del inversionista no va a tener mucho inconveniente en moverse. No quiere decir pues que estos países tiendan a desaparecer, sino que su participación se empieza a menguar y es algo que empezamos a ver desde el punto de vista de crecimiento. Ya no es Estados Unidos la potencia y el mayor productor, sino que ya se empieza a ver menguado por China, por India, por Japón. Es para reflexionar un poco este slide y acercarlo desde el punto de vista de qué es la gestión ambiental y cómo podemos aportar como un modelo de gestión que toda empresa debe empezar a desarrollar y no solo desde el punto de vista de la extracción o del objeto del negocio, sino de acciones pequeñas, de esas acciones pequeñas como tener políticas del manejo de los residuos, de la gestión de papel o el cero papel, que es un esquema también de gestión documental que le pega mucho al tema de gestión ambiental para evitar la utilización innecesaria de papel. Em, la utilización y control de pues, un uso racional de la energía eléctrica, de los establecimientos donde habita como tal la institución o la empresa. Entonces nos lleva a pensar que es un modelo marco, no podemos pensarlo y la idea no es que se convierta en un modelo legal donde exija regular de manera eh, estricta los parámetros de contaminación, sí, pues al final lastimosamente a eso es a lo que vamos a llegar, pero más allá de eso se convierte en un sistema de optimice y sea responsable ambientalmente y verá que eso le va a aumentar los beneficios como empresa. Eso es innegable que utilizar menos energía, menos papel, ser más eficientes, pues va a generar una mayor productividad o rentabilidad en el mediano plazo. Eso sería todo, esos serían los temas que tendríamos que presentar en este esquema de gestión ambiental para la asignatura de responsabilidad empresarial. Muchísimas gracias y espero la presentación les hubiera gustado y pues la idea es invitarlos y que todos reflexionemos un poquito frente a lo que es este proceso de contaminación y que cada vez se vuelve más crítico. Más ahora que estamos pasando por un tema de pandemias, pues esto digamos que en cierta forma es transitorio, pero el mundo cada vez empieza a agotar más y más y pues eso sí es algo que difícilmente lo podamos controlar con una vacuna o con un aislamiento. Es algo que es un daño prácticamente o casi que irreversible, contaminar o el deshielo de los polos, entre otras problemas que tenemos ya con el tema de la contaminación ambiental. Es algo que nos invita mucho a reflexionar de qué queremos para
para las futuras generaciones y cuál es nuestra responsabilidad, no solo empresarial, sino también como individuos que gestionamos o que hacemos parte también de las empresas. Un saludo, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.